Buenas tardes, soy el maestro Edgar Benjamín Mendieta Zacarías. Soy licenciado en Derecho, soy egresado de la UNAM, tengo una maestría en Derecho. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas, en las cuales imparto desde hace 9 años las materias de Derecho Penal, Delitos en particular, y Derecho Laboral y Práctica Procesal Laboral. Ante todo, agradezco a la Universidad de las Américas el espacio brindado en este momento para venir a impartir un tema de gran trascendencia a la cual nos atañe, puesto que somos parte de una cuestión que atañe en base a la pandemia suscitada ante estas vicisitudes que ha presentado el país. También agradezco a la División de Derecho el brindarme la confianza, el poder estar aquí con ustedes y poder dar el tema que hoy nos ocupa sobre el contrato de teletrabajo. Por principio de cuentas, empezaremos iniciando un aspecto histórico de la formación del derecho del trabajo en relación al movimiento revolucionario que se presentó en el año de 1910 y vino una reforma muy importante en el año de 1917, en el cual se estableció ante una clase desprotegida, ante una clase que no tenía derechos, ante una situación que no tenía una seguridad social, que se trataba como cosas, y posteriormente se consideraba como un producto de la vida económica. En base a esa situación, sí, en base al movimiento previamente establecido, se dio la reforma establecida constitucionalmente en el artículo 123 constitucional, en donde se establecen mínimos derechos consagrados a los trabajadores, en las cuales no pueden ser renunciables, en las cuales no pueden ser objeto de compensación, no pueden ser objetos de renuncia en un contrato previamente establecido. Esos mínimos derechos que consagra la Constitución los encontramos primeramente en un salario mínimo establecido en una época y en un periodo determinado, dependiendo de las circunstancias que aquejan a una economía de un país, partiendo de que hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos Generales vigentes que establece esa regulación. Siguiente punto, se estableció periodo de jornada previamente establecida en un periodo mínimo de 8 horas o dependiendo de la jornada si era nocturna o diurna, para efectos de que no se diera una situación infrahumana, una situación de desgaste físico y mental a cargo del trabajador. Se estableció también que por cada 6 días de trabajo se estableció un día de descanso con un salario íntegro. Se estableció como una parte económica para el funcionamiento del patrón el reparto obligatorio de las utilidades generadas por cada año que correspondiera a cada uno de los trabajadores. Pero sobre todo algo muy importante, que el trabajador al momento de realizar el desgaste físico, al momento de tener situaciones de salud, se le debía de proporcionar el sector de seguridad social. Por tal motivo, hay una obligación constitucional a cargo del patrón correspondiente. Ante estas circunstancias y ante estos mínimos derechos consagrados dentro de la propia Constitución, da paso a la Ley Federal del Trabajo, que se establece en 2 vertientes muy importantes. Uno, derechos y obligaciones a cargo de los sujetos de la relación laboral establecidas por una parte por el patrón y por otra por vía del trabajador. Se estableció que en caso de un conflicto en relaciones de condiciones, en relaciones de interpretación de contratos, en relación al incumplimiento de las obligaciones contraídas, se dio una reforma procesal en 1980 sobre el actual procedimiento que va a fenecer en el año de 2022, cuando entre la reforma, al establecer que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y dan paso al Poder Judicial, ya sea local y estatal. En esta situación, en esa situación, al final de cuentas, son jóvenes que se está transmitiendo por efectos de conocimiento y al público en general, ¿sí? Se establece también que en esa Ley Federal de Trabajo se establecen principios rectores para la protección del trabajador como una clase desprotegida. ¿Cuáles son esos principios? Libertad, estabilidad en el trabajo, igualdad. Vamos a desarrollar muy genéricamente estos principios para poder entrar a nuestro tema de estudio. Por principio de cuentas, el principio de libertad está consagrado en el artículo 5 al establecer, ¿sí?, esa libertad de escoger a qué profesión, a la industria, al comercio y sobre todo al trabajo que más nos acomode siempre y cuando sea lícito la situación.
Quiere decir que no debe de apartarse ni contravenir lo que establecen las buenas costumbres ni la propia ley. En relación al principio de igualdad, se establece que las partes involucradas en derechos y obligaciones y en un proceso previamente establecido tendrán las mismas oportunidades de dirimir sus controversias sin importar su situación de etnia, situación de raza, situación de lenguaje, situación de sexualidad. Por tal motivo, consagrado en el artículo 4 constitucional, la igualdad ante la ley para cualquier situación jurídica que se vaya a presentar. El principio de estabilidad establece que ante la incertidumbre que ha pasado el trabajador por considerar que en un momento dado se puede dar por terminada la relación laboral, si eso lo hace menos productivo, pues está pensando qué va a ser el día de mañana y máximo si tiene familia, por qué establecer una convivencia. En ese momento el legislador le brinda el principio de estabilidad al establecer una situación de duración en cuanto al tiempo y al espacio para que él no piense en esa situación y pueda generar el más alto índice de productividad y sobre todo traer los ingresos y los salarios para la manutención de la propia familia. En ese contexto, el derecho ha venido estableciéndose en una cuestión dinámica. Nunca el derecho se va a establecer en una cuestión que estática, puesto sería acabar con la poca población y con los fines que persigue el Estado. Ante esa dinámica que surge en la propia sociedad, se crean nuevas actividades, se crean nuevos núcleos de fuentes de trabajo. Entonces, el legislador tiende a regular esos aspectos especiales y no nada más quedarse como en la parte de la historia que nada más se abocaba a cuestiones de ferrocarriles en relación a los trabajadores o en relación a la industria o a las fábricas previamente establecidas. Tan es así que tenemos en el capítulo de trabajos especiales sobre deportistas, sobre médicos residentes, sobre cuestiones de domicilio, sobre cuestiones domésticas. Al ver esa expansión, esas nuevas creaciones, el legislador se ve inmerso a procurar una regulación especial para proteger, ¿sí?, constitucionalmente, legalmente, a la clase desprotegida llamada ¿quién? Trabajador. Por tal situación, cuando viene esa situación tan especial, tendremos que regularlo desde el punto de vista de sostener el cumplimiento de los derechos y obligaciones consagrados en la propia Constitución. Y para tal efecto surge un instrumento llamado contrato que se define como un acuerdo de voluntades entre trabajador y patrón. Al establecer ese vínculo, el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los mínimos requisitos que debe de satisfacer ese tipo de contrato en un aspecto que general. Y nos empieza a establecer que se debe de establecer las generales de las partes que van a solventar la firma de dicho instrumento. Por una parte, establecemos el nombre del trabajador, su sexo, su edad, su capacidad. Por otro lado, quién va a ser el patrón, su domicilio, su nacionalidad. Una vez establecido esto, vamos a los requisitos. ¿Cuáles serían? Fijar cuál es la jornada de trabajo, el salario, la época y la forma de pago, ¿sí? Se incursiona sobre que en el propio contrato se debe de establecer una cláusula en relación de que si el trabajador fallece, ¿sí?, durante la jornada de trabajo o durante el transcurso para llegar a la fuente de trabajo o a la salida de su fuente de trabajo, quiénes van a ser los beneficiarios y sobre todo qué porcentaje se van a establecer hasta ese momento. Muchas veces nos hemos encontrado en la vida profesional, ¿sí?, que el patrón, por alguna situación especial que tiene que hacer trámites administrativos de ese contrato, no le otorga una copia al trabajador. Y el trabajador se siente a veces desprotegido porque no se les han dado en forma ese contrato y empieza a pensar qué pasaría si en caso de que renunciara, en caso de que lo despidieran, cómo él puede acreditar esa relación de trabajo. En este momento, la ley establece que va a ser una causa imputable al patrón en otorgarle un ejemplar al trabajador. Sin embargo, como es un derecho de protección, y establecer dos elementos muy importantes de la relación, que es la subordinación y el salario, en ese momento, si el trabajador entra en protección y tiene todos los derechos inherentes, tanto constitucionales como los propios establecidos en la ley. Por lo tanto, no debe tener esa inseguridad el trabajador por la falta del documento que no le ha sido otorgado.
Siguiente situación que se nos puede presentar es cuando el patrón, sí, ya contrata al trabajador, sin embargo no le ha firmado el contrato al trabajador, pero él empieza a realizar las actividades inherentes a la fuente de trabajo, empieza a percibir un trabajo, un salario. Por lo tanto, sí, en ese momento, sí, aun cuando no se establezca físicamente el contrato, no se establezca la firma del contrato, es una responsabilidad para el patrón, pero protege al trabajador con todas las prestaciones establecidas. Aunado, si tomamos como ejemplo que el patrón debe de registrar dentro de los primeros 5 días ante la Seguridad Social al trabajador, y en caso de que sufra un accidente y no se diere dicho registro, entonces, sí, la institución va contra los capitales constitutivos del patrón, y entonces creemos que el patrón no se va a arriesgar, ¿sí?, a no registrar los contratos, aun cuando no se los entregue físicamente a los trabajadores. Y entonces tenemos un instrumento llamado contrato, donde nos vienen los derechos inherentes previamente establecidos. Ahora bien, jóvenes, como es una situación de expansión, es una situación de creación, ¿sí? El artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo establece, ¿sí?, un capítulo llamado del trabajo a domicilio. Y se establecen 3 párrafos muy importantes. 1. Que el trabajo a domicilio se va a realizar en un lugar distinto a la presencia del patrón en un lugar señalado por el trabajador. Número 2. Sí, también se entiende trabajo a domicilio cuando se realice a distancia, cuando se utilicen los instrumentos de tecnología de información y de comunicación. Y un tercer párrafo en donde se establece, ¿sí?, que todo no sujeto establecido en el presente capítulo se regirá por las disposiciones generales de la presente ley. Quiere decir que aun cuando no contengan el capítulo especial ciertas circunstancias o ciertas modalidades, en ese momento nos vamos al capítulo de las prestaciones generales y automáticamente queda subsanado toda la regulación que en ese momento y aparentemente está omitida. Y entonces decía y se dice en ese capitulado, ¿sí?, que cuando se realice un trabajo a domicilio, el patrón tiene la obligación de ir a registrar el contrato a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a efecto de que se incluya que hay un trabajo a domicilio. Cuando se realice este registro, sí, hay una comisión de visita en donde va a establecerse al patrón que le exhiba, ¿sí?, el contenido y registro de ese contrato establecido, aunado de que se debe de establecer una bitácora en donde se establezca la hora de entrada, la hora de salida por vía electrónica, las funciones realizadas durante el día y cuáles son los instrumentos que se utilizaron para realizar dicho trabajo. En caso de no hacerlo el patrón, entonces hay una multa por parte de la Comisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, en ese momento está regulado en un pequeño párrafo, que es el segundo, el trabajo a domicilio a distancia, ¿sí?, utilizando los medios electrónicos de información y de la comunicación. Por lo tanto, cualquier persona que vaya a un domicilio a realizar su trabajo está perfectamente protegida y resguardada por la ley que se está llevando la formalidad establecida. Ahora bien, en el contrato a domicilio se deben establecer los instrumentos que se han de proporcionar para realizar dicho trabajo. Y por esencia, el patrón debe de suministrarse esos instrumentos. Por vía de ejemplo, si estamos realizando una función profesional, una situación humanística, vamos a necesitar un escritorio, una computadora, un sistema de impresión, hojas, tinta y una silla cómoda para hacer nuestras actividades. Todo eso lo debe de proporcionar el patrón. Sin embargo, se puede establecer que cuando el patrón no los que proporcione, los va a asumir ¿quién? El trabajador, y bajo esa situación, el trabajador debe de llevar un instrumento en los insumos generados hasta ese momento, como son luz, gastos de tinta, gastos de impresión, gastos de hoja, y se la presentará al patrón para efectos de que éste le pueda pagar los insumos ocasionados hasta ese momento. Y entonces,
¿Qué estamos viendo? Que la situación está ya perfectamente regulada en cualquier momento que se vaya a presentar una dificultad, ya sea por la propia naturaleza, ya sea por la propia situación de los propios hombres. Y entonces, en ese momento, está protegido el trabajador hasta este momento. ¿Sí? Ahora, cuando hay una modificación a las condiciones generales del contrato, se debe hacer la modificación correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón se debe sentar con el trabajador para efectos de un trabajo a domicilio, se va a un trabajo presencial. Por lo tanto, una vez que se hagan las modificaciones a dicho contrato, el patrón tiene que ir ante la Secretaría, ¿sí?, de Trabajo y Previsión Social a efecto de darle de baja al trabajador que estaba en la modalidad de domicilio para efectos de que ya no entre en la comisión de vigilancia respecto de esa situación en concreto que se está presentando hoy en día. Por tal motivo, sí, en la Universidad de las Américas tenemos planes de estudio que van de acuerdo con las estructuras y con los mantenimientos que se vienen dando hasta ese momento. Por lo tanto, el estudiante se siente protegido porque tiene los conocimientos hasta ese momento de qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y ante quién lo va a hacer. Y en base de los sistemas de práctica que hemos instrumentado, en base a los programas de estudio, para tener una interacción. Primero, a nivel universidad en las salas de juicios orales y número 2, poderlos trasladar ya físicamente ante los conflictos que se presenten en materia laboral. ¿Sí? Partiendo de esta idea, jóvenes, ¿sí?, se da un importante acontecimiento el año pasado sobre la situación de la pandemia, situación que afecta a la salud personal de cada uno de nosotros. Y en ese momento se toma la decisión por parte del Ejecutivo Federal a efecto de emitir un decreto estableciendo que por cuestiones de salud, por cuestiones de proteger la integridad de los trabajadores, estos deben de realizar un trabajo a domicilio. Y entonces, de un trabajo presencial se pasa a un trabajo de domicilio, que fue la modalidad previamente establecida hasta ese momento. Situación que entra en incertidumbre el trabajador, toda vez de que como hay una situación presencial, una situación de que no sabe si se le va a pagar o no se le va a pagar por las situaciones que se atraviesan actualmente, automáticamente la ley establece que se van a respetar las condiciones generales establecidas hasta el momento en que se está en una forma presencial. Todo contrato firmado, sí, se debe de respetar en base al cumplimiento de esas situaciones. Por lo tanto, al tomar la decisión ejecutiva, sabía perfectamente que no estaba dejando, ¿sí?, en una situación de incertidumbre, en una situación de desolación hacia el trabajador, toda vez que va a tener trabajo y va a tener algo muy importante que es su salario. Y entonces, ¿sí?, en base a estos meses que se ha venido estableciendo, se viene respetando el trabajo presencial inscrito hasta ese momento. ¿Qué se tuvo que haber hecho? Bueno, pues al ser no presencial, se tuvo que haber modificado e irse a inscribir ante la autoridad correspondiente. Sin embargo, como se cerraron las instituciones, ¿sí?, y no se pudo hacer la modificación, pero el patrón venía cumpliendo con esas obligaciones contraídas, al menos al trabajador se le da esa seguridad en relación a su salario y en relación al principio de estabilidad establecida por la propia Ley Federal del Trabajo. Y entonces, en ese momento, se concluye el año. Hay una importante reforma que establece en el Diario Oficial de la Federación en el año 2021, específicamente el 11 de enero, en donde se emite un decreto presidencial estableciendo una modificación al artículo 311 y se crea el artículo 330A al 330K en relación de una denominación que se va a llamar como teletrabajo. Y para entrar al estudio del teletrabajo, lo primero que debemos de establecer es si es la redacción correcta, por lo cual existe esa denominación. Y si tomamos en cuenta que en el sistema mexicano, en los ordenamientos jurídicos, se establece que las actuaciones, las cantidades, se han de establecer en idioma castellano. Primera situación. Número 2, ¿sí? Tele viene de una palabra griega que significa distancia
o significa lejos. Por lo tanto, si nosotros abrimos a primera instancia la ley y vemos este artículo en base a este título que se creó, lo primero que nos imaginamos en relación a la tele es que va a venir una cámara, nos van a filmar, vamos a ser transmitidos por vía de la televisión. Sin embargo, ese no fue la esencia. Creemos que la correcta denominación que se le debió dar a este torturo sería un trabajo a distancia. Primera situación. Segunda situación, sí, lo que hizo el legislador, sí, aparte que ya venía protegido el trabajador en base al segundo párrafo de la modificación que surgió en enero, es darle ya una seguridad. Es decir, mira, yo nunca te he desprotegido. Al contrario, ahora te vengo a dar la seguridad de que estás en un ámbito, ¿sí?, especial, en un ámbito ya de seguridad. Es decir, no nada más te voy a proteger, te voy a dar esa seguridad en relación de que tú vas a hacer un trabajo a distancia. Lo voy a regular en base a un contrato que se va a dar esa denominación. Te voy a establecer ahora sí los nuevos cláusulas o los nuevos acuerdos de voluntades por los cuales vas a sentir esa seguridad y sobre todo vas a percibir el salario, que al final de cuentas es un instrumento importante para poder solventar tanto al trabajador como a la propia familia que depende del mismo. Por tal motivo, sí, ese sistema ya ha sido regulado, ya ha sido protegido y se le va a dar esa seguridad previamente establecida. Comentando esta situación del teletrabajo, que es mejor dicho, un trabajo a distancia, ¿sí? Aquí el legislador quiso ser un poco más redundante al establecer que va a haber una subordinación, va a haber un salario, no va a estar físicamente el patrón, tú vas a desempeñar tu trabajo como lo venías desempeñando, pero sobre todo con esa tranquilidad que se te está dando en base a una seguridad jurídica. Situación que es redundante toda vez de que ya el artículo 8 de la propia Ley Federal del Trabajo establece lo que es un trabajo, lo que establece lo que es un trabajador, lo que establece un patrón. Lo único que consideramos que debía haber incursionado es respecto de los insumos, de cómo se tendría que pagar, cómo se tenía que llevar a cabo esa bitácora de registro en relación a las horas de entrada, a las horas de salida, sí, como si se tratara de un trabajo presencial, pero creemos que el legislador fue un poco muy tema al establecer, sí, sobre los riesgos de trabajo. En la anterior circunstancia, pues un riesgo de trabajo se establecía desde el momento en que el trabajador sale de su domicilio, al momento que se traslada, al momento que está en la fuente de trabajo, al momento que termina y llega a su casa, en ese momento puede sufrir riesgos de trabajo. Ahora, con la incursión a distancia, creemos que debería de modificarse y profundizar aún más cuáles van a ser esos riesgos de trabajo, quién los debe de asumir esos riesgos de trabajo. Si tomamos en cuenta que se establecen derechos y obligaciones con la nueva modalidad en donde se considera que se debe establecer una cuestión cómoda, una cuestión de pago de energía eléctrica, utilización de internet, utilización de instrumentos digitales, entonces el patrón nos debe de dar siempre en buen estado y darle un mantenimiento considerable. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajador? El establecer el mantenimiento de esos instrumentos, hacer un inventario de lo que se le está dando y al momento en que se rescinde la relación laboral, el entregarlos al propio patrón y se establecen ahí ciertas modalidades y circunstancias previamente establecidas. Por otro lado, como hemos manifestado, se establece que este contrato debe ser registrado ante la Secretaría de Trabajo. Situación que la Secretaría le debe dar al patrón, ¿sí?, una bitácora debidamente foliada, estableciendo la hora por vía electrónica de entrada, por vía de salida y sobre todo, ¿sí?, cuáles son las funciones que va a desempeñar durante ese encargo. Por tal motivo, ¿sí?, al momento en que se practica la visita, pueden ser de dos naturalezas. Una visita al patrón para efectos de llevar a cabo la situación de verificación de la inscripción de dicho contrato, y número 2, que el trabajador no tenga ese temor de que una persona lo pueda visitar a efecto de verificar que sí tiene los instrumentos con que cuenta para la realización de dicho trabajo. Por lo tanto, si llega una persona que se identifica como un visitador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se le debe de apoyar, se le debe de dar el paso
verificar los instrumentos de trabajo y sobre todo ventilar las cuestiones de higiene y seguridad que establece la propia Ley Federal de Trabajo hasta ese momento. Por lo tanto, jóvenes, sí, en este momento estamos partiendo de algo muy, muy importante. Una situación de que nunca se ha desprotegido al trabajador, siempre se le ha dado esa protección, pero ahora se le da esa seguridad, sí, para seguir estableciendo el principio de estabilidad de trabajo. En caso de que decidan rescindir la relación de trabajo, conservan las acciones enteramente de una indemnización, conservan una cuestión de una reinstalación. Ante todo, una disculpa, tuvimos situaciones de falla, no siendo imputables a la universidad, toda vez de que la tecnología es impredecible y estamos comentando esa situación. Hoy en día retomamos que el patrón debe de establecer en base al contrato sobre esta nueva modalidad los materiales que ha de proporcionar en una vía de inventario. Este contrato debe ser registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a efecto de que le entreguen una bitácora estableciendo la entrada, la salida, las funciones y los materiales establecidos para la función de trabajo. El trabajador tendrá la obligación de darle mantenimiento y tener en buen estado los instrumentos que le han sido encomendados. Por otra parte, no debe tener esa situación de miedo cuando se presente un visitador por conducto de la Secretaría a efecto únicamente de verificar que cuenta con los instrumentos que le han sido proporcionados por el patrón a efecto de desempeñar su trabajo correspondiente. Si el patrón no le da los instrumentos al trabajador, entonces se establece en el contrato respectivo, sí, que él se va a hacer cargo de los gastos generados en relación a un internet, en relación a la luz, en relación a la tinta, en relación a lo que haya utilizado y le serán pagados. Ahora, en caso de que se regrese a una cuestión ya presencial, entonces se debe de hacer la modificación del contrato, el patrón debe de acudir ante la Secretaría a efecto de dar de baja dicho contrato a distancia y que ya el visitador tenga conocimiento de que ya está en una situación presencial. Se ha respetado la situación de que en caso de una terminación o de una rescisión en materia de trabajo, se establecerán las acciones correspondientes, ya sea de una indemnización o de una reinstalación, dependiendo de la voluntad que se establezca hacia el propio trabajador. Por tal motivo, el Ejecutivo y Legislativo nunca han dejado en desproporción el estado de inseguridad al trabajador. Al contrario, siempre lo ha protegido en base a la ley y le ha dado ahora una seguridad jurídica en base a esta nueva instrumentación previamente establecida. Y tenemos el gusto de que nuestros egresados, en base a los conocimientos adquiridos, a los planes de estudio, a las prácticas realizadas y a las visitas que hemos realizado a este tipo de organismos, sí han dado esa seguridad jurídica hacia los patrones, hacia las empresas, hacia los trabajadores, en relación de que no entren en un estado de ¿qué? De temerosidad, en un estado de incertidumbre en base a lo proyectado en sus estudios profesionales. A un lado de que hay una importante reforma establecida para el 2022, en donde van a desaparecer las juntas, nos vamos a constituir ya en juzgados en materia laboral y por lo tanto nuestros planes de estudio han sido elaborados ya para entrar a la reforma previamente establecida para que al momento en que egresen nuestros jóvenes, sí, sepan, conozcan y ante qué autoridad pueden resolver estos conflictos que se han de presentar en materia laboral. Por mi parte es todo, no sin antes agradecer a la universidad por el espacio, a la División de Derecho por haberme dado la confianza en este momento. Por lo anterior, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu conferencia, muchísimas gracias. El tema es muy interesante, es un tema sumamente vigente, nos está afectando a todos en el país. El trabajo, como todos sabemos, ha sufrido cambios impresionantes. Ahora, esta reforma pues ha tratado de paliar un poquito esto y de darnos luz de cómo vamos a trabajar en adelante. Ojalá que se pueda perfeccionar porque tenemos por ahí algunos huecos. La Universidad de las Américas, la licenciatura en Derecho, la División de Derecho, te hace un reconocimiento
por tu conferencia, que ha sido bastante ilustrativa. Te agradezco mucho. Muchas gracias, el maestro Edgar Mendieta Zacarías. Te agradecemos muchísimo. Muchas que estés gracias, muy bien. maestra, muchas gracias. Hay preguntas, maestro. Entonces, bueno, regresamos a las preguntas. Te dejo aquí tu diploma y regresamos a las preguntas. Sí, maestra, muy amable. Perdón, me adelanté. No, Maestro, por favor. muy amable, maestro. Tenemos una serie de preguntas de nuestro foro, en el cual estuvo muy atento cuando siguió con detenidamente, y las preguntas que se establecen pues tienen que ver con esta nueva modalidad. Al establecer cuál es la función de la reforma al contrato de teletrabajo, ¿sí? Aquí debemos dar respuesta en darle ya una seguridad. Aparte de que se le da una protección, se le va a dar una seguridad en relación de que no está en estado de indefensión. Hay una igualdad en un equilibrio entre las partes, entre el patrón y el trabajador, y nunca se le va a establecer una situación en cuanto a su salario para poder seguir cuidando el aspecto familiar. Segunda pregunta, ¿por qué se llama a esta nueva modalidad de trabajo? Consideramos que el legislador, sí, consideró tan apremiante esta situación de reforma que quizá, sí, lo que quiso dar a entender es un trabajo a distancia. Sin embargo, ya cuando se hace un estudio a mayor profundidad, consideramos de que se debe llevar un trabajo a distancia. Sin embargo, sí, se cumple al final de cuentas darle un título, sí, a este capitulado de una situación tan especial, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones del patrón ante esta nueva modalidad? Enteramente proporcionarle los instrumentos de trabajo, pagarle los gastos erogados hacia los trabajadores cuando estén realizando su trabajo a distancia, brindarle todas las cuestiones de seguridad para realizar este trabajo hasta ese momento, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Si se le van a dar los instrumentos, la conservación de los instrumentos, tenerlos siempre en una cuestión de que se haga un inventario de qué se le está proporcionando, y para efectos de que por el desgaste mismo de los instrumentos requieran de otros nuevos, pues se hará el cambio conduciente para seguir haciendo su trabajo hasta ese momento, ¿sí? ¿Cómo se puede llevar la modificación a este tipo de nuevo contrato? Enteramente, ¿sí? Consideramos, ¿sí?, de que una vez que se realice en una forma presencial, se debe establecer esa modificación. Si no la hace, entonces hay una responsabilidad del patrón, aunado de que la Secretaría, por conducto de la verificación de inspectores, sí, los va a multar por no darles aviso y mandar a su verificador a una situación distinta a la actual relación contractual, ¿sí? ¿Qué acciones tiene el trabajador en caso de un despido injustificado? La ley señala dos situaciones. Puede optar por la indemnización o puede optar por la reinstalación. Si opta por la indemnización, pues ya serán las partes proporcionales del último año establecido, más sus 3 meses de indemnización constitucional, más su antigüedad generada. Si opta por la reinstalación, se le debe de pagar los salarios devengados hasta ese momento, regresarlo a la fuente de trabajo y que siga actualmente desempeñando las funciones establecidas. Entonces, como ven, jóvenes, han sido preguntas que van, sí, y que se siente esa situación ya de seguridad de lo que vamos a hacer, cómo se da este tratamiento a nuestro sistema, y como ven, sí, el artículo 311 ya lo contemplaba. Ahora se da esta modificación ya como una situación especial, y siempre les recomendamos a los jóvenes, sí, y a los abogados que entre esta situación siempre conserven siempre a sus viejas leyes para efecto de instrumentar y de apoyar y saber qué se está realizando a nivel legislativo. Es todo de las preguntas que se han formulado. Entonces, muchas gracias por la atención recibida.